obrar y manifestarse de una manera sobrenatural a través de los gobernantes para la honra y gloria de su nombre, Padre eterno. Le damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Padre, Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bienvenidos todos una vez más a esta transmisión en vivo desde aquí, desde Compton, California. A todo el mundo entero, gloria a Dios, desde aquí, de 107 West Artesia Boulevard. Vamos entonces, antes de entrar a la palabra de Dios, siempre, ¿verdad? Mencionamos 2 veces en español, porque Él es bueno, porque para siempre. Usted que está sintonizando también, acompáñenos ahí donde está. Gloria a Dios, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Somos a un Dios tan bueno y misericordioso. Amén. ¿Listos? Aleluya, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Ki tov, ki leolam hasto. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Amén, amén, amén. Qué tiempos tan gloriosos estamos viviendo en estos tiempos. Yo estoy... Pero bien, yo siento en mi corazón, yo sé que no solamente yo, pero todos los que conocemos y sabemos que Cristo Jesús mencionó los acontecimientos que van a estar viniendo antes de que Él venga por su esposa, antes que Él recoja la iglesia. Y estamos en esos tiempos. Estamos viviendo en los tiempos de los últimos, y este es el tiempo más glorioso. Si usted dice, ¿pero por qué? Porque la iglesia tiene la oportunidad y el privilegio y la responsabilidad, gloria a Dios, de ser esa luz a este mundo tan lleno de tinieblas. Amén. El sol de justicia, dice Malaquías capítulo 4, hablando de Jesús. Y usted y yo sabemos de que Pablo dijo que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra. Somos su luz. Él mismo lo dijo también. Amén. Él mismo lo dijo también en Mateo 8. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar entonces, hermanos. Hemos estado estudiando el libro de Tesalonicenses. Estamos en el primer libro de la epístola de San Pablo a los Tesalonicenses. Estamos ya en el último capítulo de la primera epístola, el capítulo 5. El capítulo 5. Amén. Y vamos a continuar. La última vez que estuvimos estudiando este libro, llegamos hasta el versículo 7. Vamos a continuar, pero antes vamos a leer unos versículos antes. Amén. Vamos al capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones notorias, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Bueno, esos son para los que están durmiendo. Amén. Pero aquí no hay dormilones. Espiritualmente la iglesia está despierta. Por cuanto dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí? Gloria a Dios. Si usted ha nacido de nuevo también, usted es hermano nuestro en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro hermano mayor, pero Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora sabemos que aquí está hablando espiritualmente, no está hablando del sueño y del descanso, dormir físicamente, porque todos necesitamos nuestro descanso.
Aquí está hablando espiritualmente. Amén. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Amén. Versículo 8, vamos a continuar en ese versículo para digerirlo, para alimentarnos. Amén. ¿Están ahí todavía, verdad? Versículo 8. Amén. Dice, pero nosotros que somos del día, diga conmigo, yo soy del día. Gloria a Dios. Cristo Jesús es el sol de justicia. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es interesante, porque el apóstol Pablo, como era un rabino, conocía muy bien las Escrituras, conocía muy bien lo que también el profeta Isaías había dicho concerniente a la armadura que Dios ha dado al creyente. Esta armadura es la armadura de Dios. Vamos a estar viendo eso en Efesios. Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, vamos al libro de Isaías, el capítulo 59 y el versículo 17. Isaías, amén. Déjenme cambiar aquí la versión a la Reina Valera. Isaías 59. Y el verso 17. Aleluya. Pues de justicia, dice el Espíritu Santo, pues de justicia se vistió como de una coraza. Y con yelmo, dice coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. El apóstol Pablo muy bien conocía las Escrituras, los muchos años que él estudió, se acordó, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, de que Isaías por el Espíritu Santo habló de la coraza de justicia, de yelmo de salvación. En el tiempo del apóstol Pablo, el imperio romano estaba dominando fuertemente, y cuando Pablo habla de la vestidura del creyente, esta es la armadura de Dios. Y Pablo por el Espíritu Santo pudo entender por revelación que todo creyente que ha nacido de nuevo, Dios le ha dado su armadura, la armadura de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo le reveló eso al apóstol Pablo. Y él, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 6, vamos al capítulo 6 del libro de la epístola de San Pablo a los Efesios. La epístola de San Pablo a los Efesios, el capítulo 6, principiando en el verso 10. Versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. La epístola de San Pablo a los Efesios. Por lo demás, hermanos míos, ¿cuántos hermanos hay aquí? Amén. Aleluya. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Gloria a Dios que Él nos ha dado su fuerza, hermanos. Amén. Dije, Él nos ha dado su fuerza. Amén. Tristemente, muchos creyentes están aquí queriendo venir contra las acechanzas del diablo, contra los ataques del diablo, contra la tentación con sus propias fuerzas. Y no podemos, que sus espíritus son sobrenaturales, pero gloria a Dios que la palabra de Dios nos dice que usted y yo podemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Aleluya. Gloria. Él nos ha dado su fuerza. Amén. Y esa fuerza está en su palabra, esa fuerza está en su espíritu. Amén. Díselo, él nos menciona por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Esto es algo bastante interesante, porque aquí podemos ver que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está instruyendo al creyente, que el creyente es el que debe de vestirse. Amén.
Tristemente, muchos están pidiendo que Dios los vista. Vísteme, Señor, con tu coraza. Vísteme, Señor, con tu armadura. Vísteme, Señor. Pues está perdiendo su tiempo cuando está pidiendo que Dios haga algo, cuando el Espíritu Santo ya nos ha dicho que nosotros debemos hacerlo. Amén. Debemos de vestirnos Amén. con toda la armadura. Fíjese cómo dice, vestidos ¿de cuánta? Toda. ¿Cuánta? Toda. Vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora, la razón por qué el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, específicamente menciona toda, es porque sí es posible que algunos creyentes solamente andan vestidos con parte de la armadura. Y solamente parte de la armadura no va a funcionar. Tiene que estar vestido de toda la armadura. Amén. Ahora, es algo bastante interesante porque muchas veces no entienden y es importante de que usted entienda que estas piezas son actitudes, son reconocimiento de la palabra de Dios en las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que son nuestras ya. Amén. Son cosas que nos pertenecen a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Son actitudes que usted y yo debemos de conocer en la palabra de Dios. Porque viene a ser una fortaleza tremenda, viene a ser una armadura. Amén. Ahora, Pablo menciona de que dice vestidos de toda la armadura de Dios. Y fíjense lo que dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo siempre va a estar atacando, él no sabe nada más que eso. Jesús dijo en Juan 10:10, el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, hablando de Satanás, el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amén. Pero Jesús dijo, mas yo he venido Aleluya. para que tengan vida. Amén. Y no solamente para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Aleluya. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Cristo Jesús nos viene a dar vida en abundancia? Porque Él no quiere que solamente nos quedemos con esa vida nosotros, con la vida que Él nos ha dado, esa vida eterna, esas bendiciones, esa sanidad, esa prosperidad. Él quiere que usted reciba esa vida en abundancia para que usted comparta. El plan de Dios es el que usted reciba para poder dar a otros. Amén. Amén. Y tristemente muchos creyentes por eso no siguen recibiendo, porque lo que están recibiendo no lo están compartiendo. Pero cuando usted recibe, usted comparte, eso le da más capacidad para recibir más. Amén. Esa vida abundante, Dios quiere que usted comparta con la vida abundante con otros. Amén. Amén. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, los ataques del diablo, las tentaciones del diablo. Ahora, aquí el Espíritu Santo nos está dejando saber que el creyente no va a poder estar firme, parado firme, si no está vestido de la armadura de Dios. Amén. Tiene que estar vestido de la armadura de Dios para poder mantenerse firme en donde Dios lo ha puesto, Amén. en lo que tiene. Que el diablo quiere venir, hurtar, matar, destruir. Pero Él nos ha dado su fuerza y Él nos ha dado su armadura. Una vez más, estas armaduras son piezas, son actitudes espirituales, son verdades bíblicas, son verdades espirituales que todo creyente debe de conocer y mantener siempre en su conciencia. Amén. Conscientemente de que usted tiene estas bendiciones, este beneficio, estos dones espirituales, los regalos, lo que Dios le ha dado a usted, son actitudes espirituales, son verdades en el Nuevo Testamento que pertenecen a nosotros. Amén. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? Si toman mucho tiempo, aunque sí es necesario, de que estamos hablando, ¿verdad? Porque Pablo mismo dice en el versículo 8, ¿verdad? Cuando él dice vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces él menciona algunas piezas de esta armadura espiritual. Acuérdense que esta armadura es una armadura espiritual. Y quiero dejarles saber que esta es la misma armadura que Cristo Jesús usó cuando estaba aquí en la tierra. Amén. La misma armadura que cuando Él fue justificado, cuando estaba en el infierno, tomando nuestro lugar. En ese momento, Él dejó de ser el justo de Dios porque tomó nuestra injusticia.
Muchos a veces luchan un poquito con esa verdad. A veces no lo aceptan. De que Cristo Jesús tuvo que tomar nuestra injusticia, tomar nuestros pecados. Pablo por el Espíritu Santo menciona eso en 2 de Corintios 5, versículo 21, donde dice Pablo por el Espíritu Santo, al que no conoce pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él, en Cristo. Amén. Entonces usted y yo estábamos llenos de injusticia, de pecado. Pero Cristo Jesús tomó nuestros pecados, tomó nuestra injusticia. Y cuando Dios justificó a su Hijo, nos justificó a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él no llevó su pecado al infierno, porque Él no tenía pecados. Él era totalmente puro, limpio, inocente, pero Él llevó nuestros pecados. Amén. No solamente nuestros, pero de todo el mundo entero. Y esas son las buenas nuevas que usted y yo tenemos para el mundo que está perdido, que ellos ya tienen salvación. Ellos ya tienen la manera como venir delante de Dios, porque el precio ha sido pagado, gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos de que Cristo Jesús, cuando fue justificado, esa fue la misma armadura que Él usó para poder vencer todas las obras del enemigo. Ahora vemos de que fue Dios el que despojó a los principados y potestades cuando Él resucitó a su Hijo de los muertos. Amén. Gloria a Dios que nos ha dado. Y Pablo empieza a mencionar estas piezas. Y quiero que usted note que todas las piezas tienen que ver todo con la palabra de Dios. Todo está atado con la palabra de verdad, la palabra de Dios. Amén. Todas las piezas. Note que dice, ¿verdad? Versículo 12. Bueno, versículo 12 es un versículo muy clave, porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, Pablo empieza a mencionar los diferentes rangos de demonios, los principados, que Satanás, porque Satanás aprendió eso de Dios mismo. Dios está bien organizado, hermanos. Dios está bien en su gobierno, en el reino de Dios. Tiene arcángeles, serafines, querubines. Ahora, Pablo menciona, ¿verdad?, que a nosotros aquí no tenemos lucha contra carne y sangre. Y tristemente, muchos creyentes están luchando, pero están luchando contra sus propios hermanos sin saber que detrás de todo lo que está sucediendo son estos espíritus, son demonios, son principados y potestades, son estos demonios que están causando. Y cuando usted empieza a entender y a conocer eso, usted va a empezar a orar y a interceder con compasión y con amor por sus hermanos. Amén. Sí, eso es algo bastante importante. Pero tristemente muchos empiezan a pelearse también, empiezan a tener contienda. ¿Por qué? Y todo es obra del enemigo. Para mantener, escuche bien, para mantener al cuerpo de Cristo, para mantener al creyente peleándose el uno con el otro, usando su energía, usando su tiempo. Y las almas se están perdiendo, yendo al infierno. Los mantiene ocupados, peleados los unos con los otros, y todo eso es obra de estos principados y potestades. Y Pablo mismo está diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, aunque sí usa carne y sangre. Sí usa a la gente, que es la manera como lo hace. Pero usted, gloria a Dios, es más sabio, está aprendiendo de que en el nombre de Jesús usted no va a permitir que ninguno de estos espíritus que está usando a la gente lo vaya a mantener a usted, ¿verdad?, con rencor, o no perdonar, o no amar, o no andar en amor. ¿Por qué? Porque eso va a afectar a usted drásticamente su fe. Acuérdense que la fe obra por el amor. Amén. El amor siempre perdona, hermanos. Amén. Cuando usted reconoce eso, amén, usted va a poder entender que nuestra lucha, ¿verdad?, y también cuando el enemigo viene atacando con diferentes problemas, circunstancias adversas en la vida del creyente, detrás de todo eso están estos espíritus. Pero quiero decirle estas buenas nuevas. Todos estos principados, estas potestades,
Estos y todos los gobiernos de tinieblas han sido ya derrotados por Cristo Jesús. Aleluya. Fueron despojados. Amén. El Cristo Jesús los derrotó, Cristo Jesús los despojó, no solamente a los demonios, a los principados y potestades, pero al mismo diablo también. Amén. Al mismo diablo también lo venció, lo derrotó. Sí, amén. Déjeme dar ese versículo para que usted lo pueda ver, porque yo les he dicho esto y siempre voy a seguir diciéndole, que si no hay escrituras y versículos para respaldar lo que uno está diciendo, usted no está obligado para creerlo, solamente porque yo lo estoy diciendo. Usted tiene que ver en la palabra de Dios que la Biblia menciona eso, Pablo por el Espíritu Santo. En Colosenses el capítulo 2, vamos a estar regresando a Efesios, pero vamos a Colosenses porque yo mencioné que Cristo Jesús ya venció a todo principado y potestades. En Colosenses el capítulo 2 y el versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos, eso era antes de que nosotros naciéramos de nuevo, antes de que naciéramos de nuevo por el Espíritu Santo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiero que usted vea este cuadro en su espíritu, en su imaginación. El acta de decretos que era contra nosotros eran todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, todas nuestras injusticias, todo lo que habíamos hecho, dicho, pensado, ¿verdad? Todo era en contra, ¿verdad? Estaba en contra de nosotros. Pero fíjese lo que Dios hizo. Él tomó esa acta de decretos, toda esa lista, todo lo que usted había hecho, todo lo que usted había hecho o no hecho, o todo lo que usted había dicho, todo lo que estaba contrario delante de Dios, Dios tomó eso y lo clavó en la cruz del Calvario. Bueno, ¿qué fue clavado? Cristo Jesús. Pero Pablo dice que fue clavado, ¿por qué? Porque Dios puso todas nuestras transgresiones, todas nuestras revelaciones, todas nuestras rebeliones, nuestro pecado, nuestra injusticia, fue puesto en Cristo Jesús. Él lo llevó en su espíritu, porque su espíritu todavía estaba en su cuerpo. Entonces, ¿me está siguiendo? Sí, amén. Pero fíjese, esto fue un plan de Dios. Usted y yo merecíamos ser clavados en la cruz. Usted y yo merecíamos ir al infierno. Pero Él fue en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Amén. Este fue el plan divino de Dios. Estas son las buenas nuevas, hermanos. Amén. Aleluya. Dice, anulando el decreto, anulando el acta de decreto que había con nosotros, que era contraria, quitándole de medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando, esa palabra despojado, hermanos, es totalmente desvestido, desarmados, totalmente desarmando todo lo que los demonios, Satanás, los principados tenían para poder atacar, para poder protegerse. Dios mismo despojó a todo principado, toda potestad. Él dice despojando a los principados y a las potestades. Quiero que usted vea que esto fue obra de Dios. Amén. Fue obra de Dios que Dios hizo esto. Que todo está hablando de que Dios fue el que hizo esta obra. Mire, vamos a ¿dónde está? Versículo 11. Dice, en Él, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha en mano. El acta de el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, y con Él fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de ¿quién? De Dios. Entonces podemos ver aquí que Pablo está diciendo que el poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos es el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. Fue el poder de Dios. Aleluya. Ahora, vemos, hermanos, el poder que Dios usó
Ponga atención sobre esto, es algo bastante importante. El poder que Dios usó para resucitar a su Hijo de los muertos fue el poder más grande que Dios usó. Más grande fue el poder para resucitar a su Hijo que el poder que Él usó para crear el universo. Si usted dice, ¿pero cómo? Porque cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, no había oposición. No había oposición. Pero ahora para resucitar a su Hijo de los muertos, sí tiene oposición. Tiene el poder del diablo y los demonios. Que, escuche bien, por favor, el poder que el diablo obtuvo era que el mismo poder que Dios le había dado a Adán. Amén. El poder y la autoridad que el diablo está usando contra la humanidad. Por 4,000 años lo estuvo haciendo. Pero Cristo Jesús vino con el propósito de quitar y restaurar ese poder que Dios le había dado a Adán y a Eva, que Adán y Eva lo entregó cuando desobedecieron a Dios. Y por eso Pablo dice en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, Dios no hizo al diablo, Dios no hizo a Satanás el Dios de este siglo. Fue Adán, hermanos, que le entregó a Satanás el dominio y el poder que Dios le dio al hombre de tener autoridad y dominio sobre todas las obras de sus manos. ¿Me está siguiendo? Entonces ahora el enemigo que tiene ese poder que Dios le había dado al hombre, era una autoridad real, hermanos. Dios le dio a Adán el poder y el dominio de señorear y tomar dominio de todas las obras de sus manos. Pero ¿qué es lo que Adán hizo? Ese poder se lo entregó a Satanás. Eso está en la Biblia, hermanos. Amén. Pero gloria a Dios, Cristo Jesús vino con el propósito, no para doblar su rodilla, para que el diablo se lo entregara. No, acuérdense que el diablo se le ofreció. Si tú te postras delante de mí, mira toda esta gloria y el reino de todos estos, te lo entrego a ti si tú postrado delante de mí, porque a mí me ha sido entregado. Fíjense lo que el diablo mismo dijo. A mí me ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? ¿Dios? No, Señor. Adán. Adán se lo entregó. Entonces ahora se lo está ofreciendo a Cristo. Pero Cristo Jesús no vino para postrarse delante de Él. Él vino para quitárselo con conquista. Él vino para conquistar. Y gloria a Dios que Él conquistó al diablo. El poder de Dios. Amén. Entonces vemos de que dice, y despojando, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades. Esa palabra despojando es desvestir, completamente desnudar. No tienen nada con qué protegerse. La única cosa que ellos tienen, ahora dice, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Lo único que el diablo tiene es la mentira, el engaño. Y con el engaño vence a muchas personas. Por eso usted y yo debemos de conocer la verdad. Amén. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a regresar a Efesios, donde estábamos hablando de la armadura de Dios. Y fuimos ahí para mostrar, ¿verdad?, que estos principados y potestades que estaba mencionando en el versículo 12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda. ¿Cuánta? Toda. Ahora, una vez más, hermanos, estos principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, ya vimos, la palabra de Dios nos dice que Dios despojó. Bueno, en Cristo Jesús, Dios despojó, desnudó a los demonios, a estos principados y potestades. Eso le va a ayudar a usted mucho para poder entender y decretar al diablo. Diablo, tú estás bajo nuestros pies. Cristo Jesús te derrotó. Cristo Jesús te venció. Él te despojó no solamente a ti, pero a todos los principados y potestades. Ahora fíjese también lo que sucedió con el mismo diablo, con Satanás. No solamente los principados y potestades, con el mismo diablo. Mire lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Hebreos 2:14. Hebreos 2, versículo 14.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así también, dice él, Cristo Jesús, ¿quién? Cristo Jesús también participó de lo mismo. ¿De qué? Carne y sangre. Por eso Dios tuvo que darle un cuerpo a su Hijo a través de la Virgen María. 100% humano. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir. ¿Para qué? Para destruir. ¿Para qué? Destruir. Para destruir. ¿A quién? Por medio de la muerte al que tenía. ¿Al que qué? Tenía. Al que tenía, porque ya no la tiene. Amén. Oh, sí la tiene para aquellos que todavía piensan que la tienen y están creyendo que la tiene, y con eso es suficiente para que sigan, para que el diablo, los demonios y principados sigan dominándolos. Porque mientras que el creyente tenga la conciencia, tenga el conocimiento o la creencia que el diablo tiene más poder que él, el enemigo siempre va a continuar dominándolo. Y por eso usted y yo necesitamos entrar a la palabra de Dios, meditar en estas verdades. Amén. Porque Cristo Jesús despojó a los principados. Dios mismo, el Padre, despojó a esos principados y potestades. Y si están despojados, usted y yo tenemos en el nombre de Jesús recordarle a nosotros mismos y al diablo mismo que Él no nos puede seguir engañando. Por eso Cristo Jesús dijo, y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿A quiénes? A los que creen en mi nombre. ¿Se acuerda de la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas al que no creyere, Marcos 16, versículo 15. Mas al que no cree será condenado. Y estas señales acompañarán, seguirán a los que creen en mi nombre. Aquellos que están creyendo en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque ahora Cristo Jesús nos ha dado autoridad y poder y dominio sobre todo lo que el diablo es y todo lo que el diablo hace. ¿Usted está aquí? Amén. Amén. Dice, y para destruir por medio de la muerte, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Y librar, ¿a cuántos? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pues ya no estamos sirviendo al diablo, ahora estamos sirviendo a Cristo. Amén. Y porque servimos a Cristo, ahora el diablo tiene que obedecernos a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa es la palabra, es la verdad. Aleluya. Vamos a regresar a Efesios. Capítulo 6. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, es el día de la tentación, el día que el diablo está atacando, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Amén. Todo creyente debe tener un claro entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es nuestro cinturón. La armadura cuando Pablo menciona estas piezas, él se está refiriendo, ¿verdad? Sabemos que estas piezas son espirituales, son piezas espirituales, pero Pablo está viendo también, ¿verdad? El soldado romano, la armadura del soldado en el tiempo de Pablo. El cinturón era un cinturón que mantenía toda la armadura fija. Sin el cinturón todo no se puede mantener. Entonces la primera pieza ¿verdad? que usaba para ponerse era el cinto, el cinturón. Y Pablo dice que el cinturón es el cinturón de la verdad. Y sabemos que la palabra de Dios es verdad. Amén. Cristo Jesús mismo lo dijo en Juan 17 y el versículo 17. Cuando Él está orando al Padre y cuando Él dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Y lo dice, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios, es importante que usted
Mantengan la palabra delante de sus ojos, mantengan la palabra en sus oídos, oyéndola, pero confesándola también. Amén. Confesando la palabra. Confesando la palabra. Aleluya. Tomar toda, ¿verdad? Y luego sí, estar firmes con la verdad. Y luego sigue la otra pieza. Y vestidos con la coraza de justicia. Esta justicia no es su propia justicia. Esta justicia es la justicia que nosotros hemos recibido por fe en Cristo Jesús. Es una coraza de protección, hermanos. Pablo, por el Espíritu Santo, nos dice en Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios por esa justicia. Amén. El enemigo siempre quiere venir a tratar de traerle condenación y tratar, usted solamente ríese del diablo y dice, sí, diablo, todo eso yo lo hice, pero ha sido lavado por la preciosa sangre del Cordero. Ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es una coraza, una protección muy importante que usted mantenga sabiendo que, ¿verdad? Yo sé que muchas personas siguen confesando y decretando y confesando, todos somos pecadores salvos por gracia. Deje de decir eso. Eso ofende al Padre, hermanos. Eso, ¿por qué? Porque no es bíblico. Pablo sí dice, cuando él habla de él mismo, dice, yo era de los peores. Pero no está hablando de que él continuó siendo pecador. Está hablando de las condiciones en las cuales estaba antes de que fuera hecha la justicia de Dios. Mientras que el creyente sigue confesando que todos somos pecadores, ese creyente va a seguir pecando porque es la conciencia que tiene, es la actitud que tiene de él mismo. Pero cuando usted empiece a cambiar la manera como Dios quiere que usted piense, hermanos. Pablo mismo dice que usted y yo debemos tener la mente de Cristo. Amén. La mente de Cristo. Cristo Jesús no anduvo pensando continuamente de pecado y de injusticia. Usted y yo debemos de siempre mantener en nuestra mente que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. El precio que Él pagó para que usted pudiese presentarse delante de Dios sin ningún pecado, sin ninguna condenación, hermano, fue grande. Amén. Y usted y yo estamos en Cristo. Y porque estamos en Cristo, no vamos a ser, ya somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es como una coraza de protección. Y luego sigue diciendo también en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Todo creyente, hermanos, todo creyente, para mantener esa armadura. Usted debe de siempre estar en una manera activo en compartiendo las buenas nuevas con los perdidos. Pablo dice, ¿verdad? Bueno, está mencionando lo que dice Isaías. Cuán hermosos son los pies en los montes de aquellos que vienen anunciando la paz. Aquellos que traen el evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque Dios está dándole paz a todo hombre, a toda mujer, a través de Cristo Jesús. Él es el príncipe de paz. Y el mundo no se va a dar cuenta si nosotros nos quedamos callados de esas tremendas noticias, ese evangelio, de esas buenas nuevas. Gloria a Dios. Entonces es importante que cada creyente esté activo en compartiendo las buenas nuevas con los perdidos. Amén. Amén. Y luego dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿Con qué? ¿Con qué podéis apagar cuántos? Todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Y acuérdense que la fe siempre obra por el amor. Amén. El amor, gloria a Dios, siempre viene con el amor, siempre viene andando en amor continuamente, siempre decretando y declarando, Amén. todo el tiempo. Primeramente diciendo, Padre, yo te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi alma, te amo con toda mi mente, te amo con todas mis fuerzas y amo a mi hermano como tú me amas. Amén. A todos mis hermanos, aun aquellos que no son muy amables, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque pues todavía tienen sus carnalidad. Pero acuérdense que usted también era así. ¿O todavía son?
No, era. Gloria a Dios, ya no es. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido cómo amar, cómo perdonar. Oh, qué tremendo poder hay, hermanos. Amén, porque eso es manteniendo sobre todo el escudo de fe que obra por el amor. Es una protección grande contra todos los dardos de fuego. Y dice la Biblia que todos, no algunos, todos los dardos de fuego. Amén. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y no termina ahí. Sigue diciendo, y tomad el yelmo es el casco, lo que cubre la mente, la cabeza. Qué importante es, hermanos. Fíjense cómo dice, dice, sobre todo, tomar el yelmo de la salvación. Es muy importante que todo creyente tenga un claro entendimiento, un claro conocimiento de que su salvación está segura en Cristo Jesús. Es algo hermoso, hermanos, porque tristemente a veces el enemigo quiere traer duda de que una persona es salva o no es salva. Y eso es lo que el diablo aquí está queriendo hacer. ¿Por qué? Pues hay personas que a veces hasta pierden sus mentes porque el diablo les ha puesto en sus mentes de que han perdido su salvación. No permita que el diablo le quite esa. Usted puede mantener esa coraza de paz. De esto, dice el yelmo, dice tomar el yelmo de la salvación. Ese yelmo de salvación teniendo un claro entendimiento que usted ha sido redimido por la preciosa sangre del Cordero y porque usted ha confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Usted ve su corazón, el Espíritu Santo le dio vino y usted ha sido engendrado por el Espíritu de Dios. Usted ha nacido de Dios. Dios es su Padre. Usted es un hijo de Dios, un heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Siempre asegurado, siempre confiado. Gloria a Dios. Cristo Jesús mismo dijo, aquellos que Dios mi Padre, nadie nos puede quitar de mis manos. Amén. Cada uno de ustedes ha sido dado por Dios a su Hijo, gloria a Dios. Amén. Amén. Y fíjese qué hermoso, porque el Padre nos da a su Hijo, y luego su Hijo nos presenta al Padre. Amén. Bueno, ¿de quiénes somos? Somos del Padre y somos del Hijo también. Amén. Aleluya. Somos la familia de nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí es como se usa la armadura. Si usted no está orando, no está usando la armadura. Pablo dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por cuántos? Todos. ¿Por cuántos santos? Todos. Qué importante, querido hermano, que usted y yo estemos orando continuamente por nuestros hermanos, por esta congregación, por sus hermanos en Cristo. Aleluya. Si no lo está haciendo, hágalo. Amén. Ore por los hermanos. Ore por aquellos que ve y aquellos que no ve. Amén. Eso es algo muy, muy, muy importante. Amén. Amén. Vamos a regresar al capítulo 5 de Tesalonicenses. Vamos al versículo 9. Porque ya están ahí, hermanos. Todos estamos ahí ya. Capítulo 5, primera de Tesalonicenses 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Aleluya. Amén. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí va a venir, y viene la ira de Dios, hermanos. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que enseñan y creen que la iglesia va a estar aquí durante la tribulación? Que va a pasar por la tribulación y que vamos a salir vencedores y vamos a salir, ¿verdad? Puro oro, como puro oro que pasamos por el fuego. Hermano, la palabra vamos a ver otros versículos que nos enseña que usted y yo no hemos sido reservados para la ira de Dios. La ira de Dios viene
durante esa tribulación por un mundo que lo ha rechazado. Y durante esos 7 años de la tribulación, especialmente los últimos 3 años y medio, que va a ser la gran tribulación, Dios va a estar tratando con su pueblo Israel. Con su pueblo Israel. Pero van a haber muchos gentiles que van a ser salvos durante la tribulación también. Muchos gentiles. Muchos gentiles. Ahora, vamos a Romanos 9. Romanos 9, versículo 22 al 25. ¿Ya lo tienen? Amén. Si ya lo diga amén. Amén. Romanos 9, versículo 22 al 25. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorios las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada. Versículo 26. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cuántos hijos del Dios viviente hay aquí? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos ha preparado para su gloria, hermanos. Amén. Para mostrar su poder y su gloria de protección. Vamos a segunda de Tesalonicenses, la segunda epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13 y 14. Amén, ¿ya lo hallaron? Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu a la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aleluya. Gloria. Firmes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a regresar al capítulo 5. De primera de Tesalonicenses, vamos al versículo 10. Amén. Amén. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando estaba meditando en esto, ¿verdad? Es un creyente que no se está congregando, no puede cumplir este versículo. No puede estar animando a su hermano porque no está ahí, no viene. Pero gloria a Dios que usted sí viene, y solamente con su presencia, solamente con su actitud, hermanos, solamente con su dedicación al Señor y su fidelidad, eso anima a otros. Y Dios quiere que usted sea de ánimo. Que usted ayude a edificar a su hermano también. ¿Verdad? Como dice aquí el versículo 10, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a 2 de Corintios 5:15. 2 de Corintios 5, el versículo 15.
Dice, y por todos murió, para que los que viven y no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí están, hermanos. Segundo de Corintios 5, el versículo 15. Mire qué bonito el Espíritu Santo nos está diciendo que usted y yo, ¿verdad? Dice, y por todos murió, Cristo Jesús murió por todos nosotros, para que los que viven, ¿cuántos viven? Amén. Estamos vivos en Él, vivimos espiritualmente. Cuando Pablo dice los que viven, se está refiriendo no físicamente a los que viven, porque todos viven, pero hay unos vivos que están muertos. Acuérdense cuando usted estaba muerto, espiritualmente. Pero ahora usted está vivo espiritualmente y vivo físicamente. Entonces, cuando él dice, por todos murió, para que los que viven espiritualmente ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Espíritu Santo nos está diciendo a cada uno de nosotros que Cristo Jesús, Él murió por nosotros. Ahora nosotros debemos de vivir para Él, por medio de Él y para Él. Todos los días debemos tener esa actitud. Él murió por mí, ahora yo soy de Él, Él pagó el precio, Él me compró, me rescató con su preciosa sangre. Es lo que el precio que Dios pagó, hermanos. El precio que Dios pagó para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos del poder del diablo, de ser esclavos del pecado, de estar atados a las tinieblas y el poder de este mundo, que es Satanás, fue la preciosa sangre de su Hijo amado, la misma vida de su Hijo. Ahora nuestra vida pertenece a Él. Pablo dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si lo voy a vivir en Cristo y voy a vivir para Él por la fe que Él me ha dado. Entonces aquí Pablo, por el Espíritu Santo, nos dice, ¿verdad? Que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Usted está viviendo, yo estoy viviendo y estamos viviendo para Él. Amén. Vamos al Evangelio de San Juan, donde Jesús habla de Juan, de Lázaro, 11, versículo 11 y 12. El Evangelio de San Juan. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron, ¿ya están ahí, hermanos? Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo, del sueño. Entonces, cada vez que la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, cada vez que menciona de la muerte, nunca menciona del creyente que está muerto, siempre se refiere a su cuerpo como que está durmiendo. Por eso se refirió a Lázaro como que estaba durmiendo. Amén. Vamos a regresar al capítulo 5. Amén. Vamos a... Yo creo que vamos... Sí, y vamos a ir al versículo 11, pero tenemos tantas referencias en el versículo 11 que no voy a poder entrar porque el tiempo se nos ha terminado para hoy, pero gloria a Dios que todavía tenemos la próxima vez. Amén. Para seguir alimentándonos de la gloriosa palabra. Amén. De Dios. Oh, qué honor y privilegio, hermanos, ¿verdad? Como estaba mencionando en el principio, que Dios escogió a nosotros, que usted nació en este tiempo, en este tiempo de la historia, donde estamos viviendo todas las profecías cumpliéndose, todo lo que estaba hablando los profetas, todo lo que Cristo Jesús dijo concerniente a Jerusalén también, que iba a ser hollada por los gentiles hasta el tiempo del fin. Cuando le preguntaron ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a ser? Jesús bien claro que dijo. Cuando Él dijo, mirad la higuera.
La higuera es Israel. Israel es el reloj de Dios. Y Israel está saliendo en las noticias todos los días, hermanos. Todos los días. ¿Quién iba a pensar, verdad, de que Jerusalén iba a estar mencionándose por todo el mundo otra vez, como se mencionaba ya en el tiempo de David, el tiempo de Jesús, cuando estaba Jesús ministrando en Jerusalén? Pues podemos ver que Cristo Jesús mencionó que eso iba a ser. Y Jesús mismo dijo, la generación que vea la higuera retoñar, y también la señal que él mencionó fue que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles hasta los tiempos del fin. Y él mismo dijo que cuando Jerusalén venga a las manos de Israel, ¿verdad? Entonces esa es la generación. Él mismo dijo, esa es la generación que va a ver el arrebatamiento. Va a ver cuando el Señor venga por su iglesia, por los preparados. Aleluya. En el 1967, Israel tomó control de Jerusalén. Entonces estamos viendo de que estamos viviendo en esa generación que Jesús dijo. Yo sé que personas dicen, pero han dicho que Jesús viene y no ha venido. Sí, pero esas personas que dijeron ya no están aquí, ya están allá. O si no eran salvos, no están allá. Pero gloria a Dios que ustedes tenemos ese honor y privilegio de estar viviendo en estos tiempos. Y tenemos la oportunidad de ser luz a un mundo lleno. Y quiero que sepamos que la gente misma está sintiendo de que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Cuántos han notado que la gente está desesperada? La gente está asustada, no saben. Pero hermano, ese es el tiempo de la iglesia. Amén. Y ahorita quiero dirigirme también a los que están aquí, que no han aceptado a Jesús, y los que me están viendo a través de estos medios sociales. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, hoy estuvimos hablando, ¿verdad?, de que Dios nos ha redimido. El precio que Cristo Jesús pagó fue grande porque Él te ama. Él quiere que tú pases la eternidad con Él. Pero no solamente que tú tengas un buen futuro después de que pases esta vida a la otra, sino para que tú aquí también puedas disfrutar de sus bendiciones. ¿Por qué no repites esta oración conmigo? Todos los que están aquí también, especialmente aquellos que están aquí que nunca han hecho a Jesús el Señor y Salvador de sus vidas. Vamos a orar. Repiten esta oración conmigo, especialmente tú también que estás viendo a través de estos medios sociales. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo y por amor a mí, tú lo enviaste a este mundo con el propósito de tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en mi lugar. Y tú, Dios, pusiste en Él todos mis pecados, todas mis transgresiones. Y cuando Él murió en mi lugar. Y cuando tú lo entregaste al infierno, yo fui al infierno con Él, porque Él era mi sustituto. Y cuando tú lo perdonaste a Él, me perdonaste a mí. Y cuando lo resucitaste a Él, me resucitaste a mí de los muertos espirituales. Y hoy, públicamente, te confieso a Jesús, lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bienvenido a la familia de Dios. Te doy la bienvenida. Si tú hiciste esa oración, déjanos saber. Queremos seguir orando por ti en el nombre de Cristo Jesús. Y hasta la próxima vez, la congregación aquí del Centro Palabra de Fe se despide con ustedes diciéndoles, bendecidos.